Bueno, Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por este tiempo que permites que tengamos como tu pueblo, Señor, como tu iglesia, puerta del cielo, Señor. Y bueno, siempre es un privilegio también, un desafío, Señor, venir a traer lo que hay en tu corazón, pero siempre es hermoso dejarse utilizar por ti. Así que soy instrumento para que hoy ministres, para que hoy lleves algo muy especial que tienes en tu corazón, Señor. Permite que, como quieres que sea, yo pueda abrir mi corazón eh, y contar intimidades de nosotros y así, pues, hacerte una obra en cada uno de nosotros al entender lo que hoy quieres traernos, Señor. Bendigo a todos los que están conectados y también los que están por hacerlo y hay algunos que escucharán después. Eh, Así que, Señor, aquí estoy y bueno, sé tú ministrando, sé tú trayendo ese enamoramiento de ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, bueno, espero que hayan estado bien. A mí me dijo Judith hace unas horas, me dice, tú predicas hoy, ¿no? Y yo listo. Y yo dije, pues, ¿será que creyó que era que que yo a mí me había parecido una broma el domingo? Y de pronto dijo, uy, ¿qué tal que no? Pero no, yo sí lo tomé, entonces eh, aquí vengo con algo especial también. Y bueno, los que me conocen, bueno, de pronto no mucho, de pronto sí, pero les voy a contar que yo soy una mujer muy romántica, de dulces, de florecitas, de cosas así. Y bueno, hoy vamos a hablar del amado y digamos que sí, voy a estar compartiendo como en cuatro bloquecitos pequeños, o sea, dos en cada uno, dos versículos de la palabra, pero como referencia, como algo, pero la idea es que el Señor me pidió permiso y me pidió que por favor contara y los fuera llevando en nuestro viaje que hemos tenido de nuestro enamoramiento y de nuestra intimidad y cosas así. Entonces este viaje va a ser como romántico. Las mujeres sabemos que a nosotras nos enamoran por el oído, las cosas bonitas que nos dicen y de eso. Y hoy voy a estar hablando que fue como, digamos, simpático, porque el domingo, cuando Pablis estaba hablando del Dios que ve y todo ese tema, yo la verdad estaba diciendo, Señor, a mí me gustaría predicar un domingo. ¿Cuándo será? Y cuando Álvaro dijo, no, el jueves, a mí el Señor ya me había dado el tema, me había hablado de cuando su pueblo le clamó. Y yo no entendí, después me explicó, me dijo, porque es que lo que yo quiero que, que tú, que tú des o que yo quiero dar a la iglesia es este tema, que yo, o sea, Dios oye. Entonces, después de mucha oración, es algo así como, si hay palabras, si hay versículos, pero es más bien como ese caminar de la relación, porque finalmente todo me lleva a mí, siempre todo, cualquier tema, a la relación. Es relación con el Señor. Entonces, pues, ahí aquí les voy a contar intimidades de nosotros, pero toda relación tiene su comienzo. Y para comenzar a escuchar, o sea, como para conocer y saber uno si de verdad tiene que comenzar a escucharse mutuamente. Entonces, aquí voy a abrir solamente tengo aquí como no, esta está aquí. Es que le cambié de lugar la barra de herramientas y a veces me... Eh,
Entonces, aquí a referirme a dos versículos que me llamaron la atención, pero pues hay más. Yo busqué y hay muchos, muchos, muchos. Y yo dije, Señor, ¿dónde fue el comienzo? Y bueno, sí, hay uno en Génesis que es cuando él está con Adán y Eva, pero me llevó a estos dos primeros, que es Génesis 6:11. En una traducción viviente dice, el ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Y en Génesis 21:17, nueva traducción viviente, también dice, pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Entonces, como que cuando yo, por ejemplo, yo también soy, a mí me gusta que me estén escuchándome, que me pongan atención, lo presencial. Y con el Señor ha sido así, pero entonces al principio como el caminar, pues el saber que Él me escuchaba y que muchas veces, inclusive mis pensamientos, yo no había dicho cosas o algo, pero Él sabía y la palabra después leía así, que Él está leyendo nuestros pensamientos, o sea, sabe lo que pensamos. Y ver que todas esas cosas que también guardaba en mi corazón de mujer, digamos, esas cosas, soñarlos y todo eso, él los sabía, los escuchaba, mis lágrimas, así como Agar también, también mis celebraciones, porque a veces yo digo, Señor, tú y yo estamos celebrando, porque nadie más celebra conmigo, entonces celebremos, ¿ya? Entonces, el comenzar a ver eso y que yo a veces leía la palabra y era la respuesta a esa tristeza o esa, bueno, a lo que fuera, o a ese anhelo, y él era contestándome así, literal, pues para mí fue como, no fue difícil, o sea, sí fue difícil otra cosa que ahorita vamos a ver que inclusive tiene que ver como con la voz, pero no fue difícil porque comencé a ver que sí, o sea, que era real, que él me escuchaba, que me entendía y, y que pues podía hacer algo, digamos, me consolaba, sí, porque a veces uno de pronto le puede hablar a una amiga o algo y a mí me pasa también que vienen mis amigas o algo y yo digo, ay, pues oremos o le digo, pues, porque pues yo no puedo hacer nada, digamos, si es ayuda financiera, yo no, pues no te puedo ayudar o a veces no sé, no tengo la sabiduría, no tengo ni idea cómo aconsejar a una persona con hijos o con, bueno, determinadas situaciones, pero el Señor nunca, como digo, se queda corto. Entonces, y para mí no es difícil, yo soy como muy contemplativa, entonces para mí no es difícil entrar a la presencia del Señor, simplemente cierro mis ojos, me voy al parque o aquí en mi cuarto y entro fácil, digamos. Pues no es sencillo, pero digamos que no encontré barreras de hecho yo hablaba sola, siempre hablé por la calle sin saber, el Señor me estaba escuchando. Yo decía, bien, van, creen que yo soy loca, porque en ese momento no había celulares. Ahora uno ve hablando a alguien y dice, ah, no está hablando por celular. Pero en esa época yo decía, deben creer que yo soy loca. Y después vi, él me estaba escuchando. Todas las veces que iba por la calle hablando, él me estaba escuchando. Entonces, esa parte, pues que ya les voy contando, como de iniciar, fue especial para mí. Y después me comienza a decir cosas, pues, que yo necesitaba escuchar sobre mí, que él sabía sobre mí y me estaba diciendo cosas que comenzaron a sanarme y comenzaron a darme, o sea, a quitar esas mentiras y a darme y a afirmarme la identidad. Entonces, pues importante escuchar o sea, saber que Dios está escuchando. Yo sé que a veces decimos, sí, sí, Dios es, pero yo creo que también el Señor quiso como que yo contara esa vivencia que hemos tenido. Va a ser diferente para todos, pero
se da en la realidad. Es difícil contar, pero es real. O sea, es real en la cotidianidad. Entonces, pueden muchos testimonios y a veces yo me río y son chistosos porque es como estar hablando con ustedes. O sea, es así el diario, la cotidianidad mía en la relación con el Señor. Eh, y después, entonces continuamos, entonces yo, wow, Señor, bueno, sí, y entonces comencé a mirar que él sí me entendía y bueno, sorprendida, pero comenzando a conocerlo. Las que están casados y tienen novio y bueno, los que han tenido su pareja y todo comienzan así, ¿no? Comienzan a ver, oh, ay, mira, sí, ay, aquí coincidimos, esta cosa, y entonces, wow, entonces sí, bueno, me interesa. Entonces, eh, eh, ya comienza a ir uno más adentro, ¿cierto? Pero aquí voy a ir nuevamente a unos versículos, como es como la segunda parte del escucha. Ustedes saben, yo soy comunicadora y a mí me enseñaron, lo primero que enseñan en comunicación es los elementos de la comunicación. Bueno, yo no sé si habrían variado, pero yo creo que con tecnología o sin tecnología son los mismos. Tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. Básicamente. Entonces, cuando estamos, o sea, primero, Dios nos escucha, es decir, hay alguien que está hablando, que somos, pues en este caso, digamos nosotros, hay un mensaje que es pues, lo que sea nuestras oraciones y hay alguien que está escuchando y es Dios. Pero hay en este escuchar de Dios, pues digamos que no cualquiera puede escucharlo. Hay hay un requisito, ahí sí. Porque yo puedo prender la televisión, no puedo poner YouTube y cualquier video y puedo escucharlo, ¿cierto? Pero con Dios hay un requisito. Por eso hay muchas personas que no lo escuchan. Entonces, el requisito es que quienes escuchen a Dios. Entonces, en Juan 8:47 dice, los hijos de Dios escuchan con atención todo lo que Dios dice, pero ustedes no le ponen atención porque no son sus hijos. Y el Salmo 57 dice, Dios mismo declara, Israel, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte, yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Bueno, aquí los está disciplinando. Pero aquí, pues, y cuando yo estuve meditando y reflexionando, pues el Señor me llevaba a estos dos, además de que, pues como dice Juan 8, son los hijos de Dios los que escuchan con atención todo lo que Dios dice. Y después dice, ustedes como no son hijos de Dios, pues no le ponen atención. Pero comparando los dos versículos, en uno le habla, lo puede estar hablando más como individual, ¿no? Como a cada uno. Pero me llama la atención que en el Salmo 50 les está hablando a su pueblo. Entonces yo vengo acá como con lo que me llevaba el Señor y era como, yo tengo, o sea, siempre es intimidad, pero yo tengo como una manera de escuchar particularmente a cada uno. Y como yo también les he compartido a muchas amigas y todo eso, les digo, Dios tiene una forma particular de responderte, que no es la misma mía. Él me conoce a mí, él sabe que a mí con imágenes me pasa casi como películas, casi siempre. No son visiones, son películas. Yo digo que son películas. A veces de muñequitos animados y todo es chistoso. Yo tengo sueños de muñequitos animados. Entonces, pero es su forma única que sabe, pero cada uno le habla y lo escucha y le responde, porque pues cuando uno está escuchando es porque, pues para saber qué responder, ¿no? Entonces, es una forma particular y yo siempre les digo, eso es en la intimidad y si no saben, porque hay personas, pero yo cómo voy a saber cómo te habla a ti, no, a mí me habla de una manera que es para Pilar, pero no es la misma. Pues pregúntale, es lo más fácil. Siempre he dicho yo, no, pues, ¿y cómo voy a saber? Pues pregúntele al que sabe, pregúntele al Señor cómo. Y yo le he preguntado muchas cosas.
Entonces, y él le responde a uno y lo guía y todo eso. Y ahí él va construyendo la relación entre ese escuchar, ese responder y ese ir construyendo la relación. Digamos que así el Señor me lo ha planteado, entonces así voy más o menos, voy como guiada por el Espíritu Santo de esa manera. Pero también hay una forma en que él habla y escucha a su pueblo. Entonces, como pueblo, debemos, y así, y por ejemplo, en ese momento, así él ha sido con Puerta del Cielo desde hace 7 años ya, pues que yo estoy, que hago parte de, precisamente ha sido así. Nosotros nos hemos dispuesto a escucharlo, él ha hablado, y aunque al principio cuando era en la casa de Álvaro, yo me acuerdo que él decía, yo no sé, el Señor dio una instrucción que hiciéramos, nos paráramos y marcháramos con una alabanza, y yo no sé para qué es eso, pero hagámoslo. O nos ponía tareas y nos decía, yo no sé, por esta semana tenemos que... Y esa fue la instrucción, y yo no sé por qué, pero obedezcamos. Y escuchábamos y a veces era como absurdo, y, ay Señor, pero lo hacíamos. Entonces, y después fueron cobrando como sentidos, cosas y como, bueno, nos estaba entrenando, nos estaba formando. Yo le comentaba a Estefanía que hablé ayer con ella y le decía, o sea, esas cosas de escuchar y de que a través de Álvaro y Judith, pues nos ha transmitido el Señor. Realmente es que yo puedo estar donde estoy porque no ha sido fácil y el viernes pues fue difícil. Pero todas esas cosas que yo he escuchado, tanto en las prédicas, pero también personalmente que he podido recibir, son las que el Señor, en las que me he mantenido firme. Entonces yo decía, le doy gracias a Dios porque tengo esos fundamentos, tengo esas cosas que pude escuchar y en estos tiempos son las que me tienen, bueno, Él me tiene ahí con donde estoy. Y he podido, digamos que resistir y muchas cosas, pero son todas esas cosas que he escuchado, que el Señor ha transmitido y yo he escuchado y pues aquí creo que hay como un ADN de ponerlo en la práctica, o sea, como de no quedarnos como con eso, sino que de poner nuestra fe en práctica. Entonces, pues ahí en esa escucha está como esas dos cosas, como la personal, individual, que debemos buscar esa única manera de relacionarnos con Él. Como les digo, si no saben, pregúntenle. Yo creo que ahí se te comunica mucho dibujando, obviamente. Cada uno tiene su manera. Yo también escribo mucho. Esa es otra de las maneras. Hablo mucho con él todo el tiempo. Pobrecito. Yo le digo, Señor, tú estás cansado. No, él no se cansa. Él es el único que no se cansa de escucharme o también escribiendo. Pero cada uno tiene una manera del Señor. Y la parte de la congregación, que es una guía, que es un escuchar como para dónde Él nos va llevando y que es importante, ¿no? Entonces, pues continuamos. Voy a ver aquí cuáles tengo. Vamos a ver por dónde continuamos. Bueno, entonces, ya. Entonces, cuando pues sé que Él me escucha, y que yo lo escucho, ¿sí? Que yo soy su hija y que lo escucho y que hay esa intimidad y eso, entonces digamos que comienzo a tener con profundidad, ¿cierto? En lo que hablamos, en lo que sé que él me puede estar escuchando y lo que él me puede estar diciendo. Entonces ahí viene pues procesos, y ahí es súper importante escuchar lo a él en las decisiones. Entonces sería como en qué ocasiones Dios nos escucha. Entonces ahorita les digo, son 2 versículos en los que, y es en toda ocasión, ¿no? En toda ocasión. Y es algo pues que yo sí he experimentado y pienso y sé y lo he vivido, que sí hay que decirle todo.
O sea, yo voy desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y dígame exagerada, pero así es, así es con el Señor. A mí el Señor, yo muchas veces le digo, ay Señor, ¿qué me pongo? A veces no, casi siempre. El Señor entonces me da la imagen. Es que es así. El Señor me da la pinta. Entonces me dice, ponte el blue jean este con este saco, con este. Y como él sí es un buen estilista, entonces nunca vas a salir mal vestido, ni mal vestida, porque el Señor te va a dar la pinta que vas a quedar súper. Y de verdad, así es. Cuando tengo que cocinar algo y le digo, Señor, yo no sé, ya se me acabaron las ideas de cocinar hoy, no sé qué. El Señor me dice, ¿qué hay en la cocina? Y yo hago un inventario mental y Él me dice, haga esto. Y lo hago. Y en mi casa dicen, ay, tan rico que le quedó. Pero también en la cocina le digo, Señor, ¿cómo cocino esto? Y a Él me ha enseñado, esa papa le falta, eso no. Y le contaba a Judy sobre algo que Él me dio relacionado con eso. Entonces, y también las decisiones, ¿no? Obviamente las decisiones en las relaciones, Señor, por favor, quiero que me ayudes a mejorar la relación con mi mamá. Y Él me dice también, tenle paciencia a tu mamá porque tu mamá tal cosa. O, y así constantemente es un, inclusive creo que hay personas que le han dicho, Señor, ¿cómo arreglo el carro? Señor, ¿cómo? Y el Señor está ahí, es que es el Señor tan poderoso y tan maravilloso, pero tan cercano y tan personal, y Él quiere. Entonces aquí vamos eh, a los versículos, dice, ¿en qué ocasiones nos escucha Dios? Entonces dice, le dije al Señor, eso es Salmo 146. Le dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Y en Deuteronomio, esta es, pues me pareció como simpática y bueno, porque hay muchos. Deuteronomio 5:28 en Nueva Versión Internacional dice, el Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y el Señor me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo, todo lo que dijeron está bien. Entonces, bueno, sí, el Señor escucha las súplicas, nuestras cosas personales, como les digo, cuando yo comencé a darme cuenta que el Señor escuchaba mi corazón, que escuchaba esos anhelos, que escuchaba eso, que él, además que los entendía, porque a veces yo le digo, ay Señor, es que, bueno, solo tú entiendes mi corazón de mujer, así le hablo yo. Por eso les digo que me iba a poner romántica. Y sí, y él entiende, porque él puso eso ahí. Dice, yo puse eso ahí, Pilar, yo por eso te entiendo. Entonces, es eso. Y a veces cuando se me olvida, a veces en algunos momentos que he tenido momentos de salud, o sea, no terribles, pero sí desesperantes, y como que siento que nadie me entiende, además que no puedo decirlo mucho, entonces el Señor me pone, yo te entiendo. Y yo, wow, me lleva a la cruz y yo, sí, Señor, o sea, lo que tú viviste no es nada comparado con esta rasquiña que tengo o con este dolor de muelo o lo que sea. Sí, tú me entiendes, yo te entiendo, yo te entiendo. Entonces, eso es, Él escucha y entiende. Y la otra parte que me llamó la atención, que es en el Deuteronomio, es que Él, y eso es cierto, Él escucha cuando los otros o hablan con nosotros o hablan de nosotros. Porque a mí también el Señor me ha dicho, tranquila, por ahí están hablando de ti, no sé qué, tal cosa, pero tranquila, a veces me revela quién, a veces no, porque Él sabe que a veces no es necesario que yo sepa, o me vengo enterando después, porque el Señor así quiso, pero sí he tenido ocasiones en que el Señor me dice, hay personas que están hablando mal de ti y las tienen que ver conmigo. O inclusive me ha dicho, hace unos años me dijo, es que yo les estoy hablando, él así me mostró, es que yo les estoy hablando bien a unas personas porque les estoy preparando. Yo estoy orgulloso de ti y les estoy diciendo esa hija que yo tengo, así, esa hija que yo tengo. Entonces el Señor también habla de nosotros a otros y Él sabe también, está escuchando también a los demás que están diciendo de nosotros. Entonces a veces ignoramos cosas que de pronto se están planeando, ¿sí? O cosas o trampas o
meternos en líos o mentiras o cosas así, pero estemos tranquilos porque tenemos a uno que está ahí escuchando y no solamente escuchando, ya verá, y nos viene y nos cuenta como algunas me dijo, Pilar, ¿tú crees que yo soy chismoso? No, sino porque él va a tomar cartas en el asunto. O sea, él no se va, a mí me dijo, no, yo no me voy a quedar, porque yo te conozco y yo sé tu corazón y yo sé quién eres tú y eso que están diciendo no es verdad. Entonces, pues yo, tranquila, como dice él, yo saco la cara por ti. Entonces, ahí también tenemos que, yo dije, bueno, sí, Señor, lo había como vivido, yo les digo, estas son como experiencias, pero en este momento el Señor me puso palabras, o sea, me dio como versículos, como es que en mi palabra está eso que tú has vivido. Entonces, eh, pues, digamos que al tener esa relación y saber como esa profundidad y esa manera, pues, porque a quién tenemos que nos puede ser que un amigo diga, oiga, están hablando mal, yo estuve en una reunión y estaban diciendo, y esto, a veces pasa, pero pues de pronto es un amigo que de pronto estuvo en esa reunión y coincidió y no sabían que era amigo de uno y bueno, pero el Señor está en todos lados, en todo momento y no se le escapa nada. eh, y está atento, o sea, no solamente con los ojos como nos compartió Paulis, que él está todo el tiempo mirándonos y pendiente de cada detalle, sino también su oído está también eh, pendiente. De pronto nosotros estamos durmiendo y resulta que por allá en otro país o no sé dónde alguien está pues allá desvelado tratando bueno, y yo cómo voy a dejar mal a Pilar y eso, y el Señor está ahí, ¿qué? A ver. Entonces, es cierto, yo lo digo así, esa es mi manera, pero es que es así de vivido, digamos lo que yo, pues que yo experimento con el Señor en cuanto a eso. Y vamos a ver cuál es esta última parte. Creo que... Ah, listo. Listo. Entonces, eh, bueno, entonces aquí ya vendría como para, dice eso, como para cerrar, sería como eh, de nuestra parte, cómo tiene que ser esa escucha, cómo tiene que ser nuestra actitud, digámoslo, como ponerlo en unos, porque ya hemos conocido cómo es que Él escucha, ¿cierto? Que nos escucha primero. O sea, si tenemos alguna duda de que Dios escuchaba y que sabía todo, pues no, Él escucha todo, todo y no se le pasa nada. Segundo, que Él quiere escucharnos íntimamente, ¿sí? Que desarrollemos esa relación única y como yo les digo yo, ustedes tendrán sus testimonios, los míos son muy chistosos y eso es muy a la manera de Pilar y de Dios. Eh, y también una cosa, pues aquí no está, pero adicional que el Espíritu Santo me está recordando y es que me costó trabajo mmm, porque uno también escucha otras voces. Y hay que hacer el ejercicio todas las veces. Eh, hay muchas voces que están ahí también, diariamente. Y cuando yo comencé con el Señor y el Señor comencé el Señor me está hablando, o sea, sí es cierto, el Señor habla. Aunque en algunos lugares me decían, ¿cómo que Dios le habla, Pilar? Eso no puede. Y yo, pues yo no sé, entonces yo seré loca porque a mí el Señor. Pero entonces le decía yo, Señor, ¿cómo voy a hacer para distinguir, para saber si que eres tú? Porque muchas veces decía, seré yo. Y comencé a aprender que es que hay varias voces. Entonces está la voz mía, de mis pensamientos, de mis emociones, está la voz del enemigo y también está la voz de otras personas, de las circunstancias, no solo de personas, sino de circunstancias. Entonces, en eso también de aprender por ejemplo, cuando uno de pronto pone el teléfono, por los que sabemos que utilizamos teléfono de cable, y bueno, también en el celular a veces uno lo llama, ¿quién está? A menos de que uno tenga el identificador es fácil, pero cuando a mí, yo soy mala eh, eh, en la parte de identificar, no rostros, imágenes y esas, pero sí de pronto los tonos de voz. Y a veces me llamaban compañeros de la universidad para alguna tarea, para alguna cosa, otra persona, y yo, aló, y mientras a mí me daba pena como decir, y yo dejaba que hablara y hablara y hablara, y yo decía, ¿quién estoy hablando?
Dios mío, que me dio una pista, no tengo ni idea. Y de pronto, hasta que de pronto, o yo la embarraba porque, no, no estás hablando con él, estás hablando con... o le decía, ay, oye, qué pena, yo sé que llevamos harto tiempo hablando, pero, ay, oye, no, no reconozco tu voz, ¿quién eres? Entonces, ay, mira, soy... Ah, bueno, entonces, eh, con eso, pues yo le decía, Señor, ¿cómo reconozco que eres tú el que me está hablando? Porque pues, si me pasa en lo físico, pues ya en lo espiritual que pues estaba, sigo aprendiendo, pero en ese momento estaba aprendiendo y yo en la calle le iba a hablar y el Señor me te voy a enseñar. Y lógicamente es en la intimidad, con la palabra y sabiendo que cómo es el Señor cuando ustedes estuvieron de novios o los que tienen pareja o lo que sea, al principio, pero ya había tanto enamoramiento que solamente con escucharla, de pronto hasta respirar, ya sabían que era ella o que era él, ¿cierto? O sea, el tono de voz, entre muchos de pronto, no, o sea, no, no había pérdida que ese era el amado o la amada, ¿no? Entonces, ¿pero por qué fue? O sea, al principio, de pronto, yo no sé, pues, todavía no sé si es, pero con el tiempo, con el conocimiento, en el enamoramiento, en el conocerse y todo eso, pues hasta eso. Y en las parejas, yo no sé, pero en las parejas dicen no solo las miradas, que con solo mirarse ya se hablan, sino yo creo que con los tonos de voz o inclusive si por teléfono o algo así, no, pues ya sé, o sea, no hay pierde. Yo sé que mi esposo tiene ese tono de voz o mi esposa, entonces, y fue con el conocer, con el hablar, con el compartir y saber, yo sé, o sea, sé que es mi esposo también porque él no diría tal cosa, o ese tipo de cosas, el Señor fue enseñándome eso. Entonces, igualmente yo sé, aunque a veces digo, y Señor, son mis emociones o sí, pero sé distinguir que Él no me va a decir, por ejemplo, que robe, porque a mí el enemigo hubo un tiempo, no un tiempo largo, pero sí una circunstancia hace unos años de necesidad y esto estaba en misión, en que el enemigo me habló en un supermercado y me dijo, robe, usted tiene hambre, así. Y en esa ocasión también me habló y me dijo, usted deje esto, mire su prima cómo está de bien. Yo estaba en el apartamento de mi prima porque me iba a prestar un computador. Y me dijo, y usted pasando hambre, y usted allá sentada en la playa con ese calor y tan unas situaciones, pues me decía, ¿sí ve? Y para eso está con Dios. Entonces, es así, o sea, así como Dios habla, el enemigo también. Y las emociones también. Entonces, pero ya sé yo, entonces digo, a veces digo, Señor, no me quiero dejar llevar por mis emociones, que sean las que hablen, sino que seas tú. Entonces, ahí con ese escuchar, entonces yo le digo, primero lo pongo a ti, tú confirmarás. Entonces, ahí va uno aprendiendo, pero es importante saber que es el que le está hablando. Hay cosas buenas, pero no son, ¿sí? No, no siempre es, ay, no es que tiene que ser que me róbese para que ya no sea, no, pues yo la descarto de una, pero hay cosas que no son malas, pero que de pronto no son el tiempo, de pronto el Señor, muchas cosas, por eso hay que sacar el tiempo, yo les digo, sea en la cocina, lavando platos o lo que sea, pero sacar el tiempo y, y hablarle al Señor, Él está escuchando, Señor, de verdad, esto es tan, o sea, es tan bonito como lo pintan, o es el tiempo, o dime, o sea, te escucho. Cuando yo iba a poner aquí una música así, pero bueno, no, el Señor no era como el tiempo, pues, pero sí me acuerdo que cuando Álvaro, creo que hace 8 días, eh, nos puso, bueno, vamos a entrar en la presencia del Señor, vamos a quedarnos callados. Yo confieso que yo tenía algo que hacer. Había algo, no me acuerdo ni qué era, pero yo misma tuve que decir, no, Señor, tú estás primero. O sea, lo otro también era algo del Señor, una reunión, algo, con una persona. Y yo le dije, no, Señor, yo estoy, la otro también tiene que ver contigo, pero yo ahorita soy contigo.
Y tuve que decir, Señor, entro a tu presencia y estoy es contigo. Yo misma, o sea, aunque para mí es relativamente sencillo, hay cosas que a veces, voces que me distraen, voces, esa era una voz en la mente, ya van a ser las 8:30 y usted tiene una reunión y esta niña la va a estar esperando. Y yo, y pues de verdad, yo, ay Señor, que se acabe rápido, porque, pero dije, no, un momento, no, estoy con el Señor y el Señor me dijo, ella la va a esperar, tranquila, está aquí conmigo. Entonces, ahí aún en medio de eso, hay que, y la prioridad siempre es Él, siempre, de verdad. Y uno dice, no, pero es que voy a llegar tarde, pero es que no sé qué, pero es que me va a alcanzar a hacer el almuerzo. El Señor me ha dicho en el parque, cuando yo me voy una hora, me dice, mire, Pilar, vamos a tener este tiempo, esto, usted despreocúpese por el almuerzo, que cuando llegue, si no tiene, va a tener y va a alcanzar a hacer el almuerzo y siempre alcanza a hacer el almuerzo y almorzar y todo. Y así es con todo, con la reunión, con lo que sea. Pero ese tiempo, sobre todo el personal de estar con el Señor, a veces, como decía Álvaro, a veces no es, lo más difícil es escucharlo a Él, porque nos tenemos que quedar calladitos. Lo más fácil es, Señor, yo se le digo, Señor, tengo estos y estos y estos temas. Necesito que tratemos estos temas porque... Pero, bueno, a veces sí, bueno, Pilar, entonces le digo, Señor, esto y esto y esto, y las respuestas, y te voy a dar todas las respuestas, pero a veces me dice, cómprate unas popetas, y me voy y me siento ahí en una colinita, me siento en una silla. Eso es yo les cuento mi experiencia. De pronto ustedes dicen, ay, no, yo sí no soy capaz, pero les cuento mi manera, es mi manera única. Y simplemente me siento ahí a estar con el Señor. A veces me encantan los perros, entonces a veces hasta me manda perritos. Yo sé que es el Señor, porque los perros vienen y se me acuestan y entonces yo los acaricio. Eh, y a veces llevo el celular y escucho alabanzas, otras no, porque puede ser distracción a veces, y es lo único que quiero es que esté ahí. Y estoy ahí y yo me comunico mucho con el Señor, lo escucho mucho a través de la naturaleza, del cielo, de las nubes, de los árboles, o sea, simplemente disfrutar de eso. Eso para mí es, ahí lo escucho, a veces me habla y me enseña cosas, otras veces es solamente disfrutarnos. Yo, por eso les digo, es romántico, porque así es mi relación con el Señor. Eh, y es disfrutarnos, disfrutar. Entonces, yo le digo, bueno, Señor, vamos a comer papetas. Le digo, ah, no, ¿verdad que tú no comes porque tú eres espíritu? Pero bueno, pero disfrutamos de estar el uno con el otro. Y ha sido un proceso y sigue siendo un proceso, pero pues definitivamente lo que yo le, le digo a él es, o sea, yo definitivamente, sí, tengo momentos difíciles y cosas y todo, y inclusive hay días, semanas y todo, pero definitivamente digo, no, yo que voy a buscar el consejo, aunque a veces hay personas que vienen con palabras, pero el primero eres tú, Señor. O sea, yo puedo tener a la persona que me escuche y que me pueda dar una amiga que me quiera mucho y todo, con discernimiento y con todo, pero va a llegar un punto en el que ella no me va a poder de pronto ni escuchar como yo necesito, ni entender, pero tú sí. Tú vas a tener siempre la respuesta correcta, siempre me vas a enseñar lo que es. Hay cosas que a mí se me dicen, enséñame a manejar, no tengo ni idea porque yo no sé manejar, nunca he cogido un carro, jamás. Entonces esa parte si no te puedo ayudar, búscate a otra persona. Pero con el Señor eh, no hay pierde. Entonces yo digo, ¿para qué le voy a estar eh, buscando la respuesta en un ser tan limitado como yo, con la mente tan limitada como yo, con las posibilidades tan limitadas como yo, si está el dueño del universo, el que todo lo puede, el que no ha perdido nunca nada, que me dice, aquí estoy, ven, cuéntame. Entonces, pues yo digo, no, pues de una, de una, señor, bueno, esto y esto, bueno, y me riego a veces, y le digo y todo eso, y el viernes le lloraba también, y esto y lo otro, pero él ahí estaba, y ahí fue, me dijo, tranquila, que yo estoy poniendo las cosas en orden,
y es lo mejor. Ya, yo le digo, Señor, si me quieres dar palabra a través de alguien, inclusive el sábado me dio con una niña que tuvo una reunión del Salvador. Yo no le conté, pues era otro tema, pero sí más o menos como que el Señor permitió que yo pudiera como medio desahogarme un poquito, sin llegar a detalles. Ella me dijo al final, mientras te escuchaba, el Señor me dio esta palabra para ti. Y me dio Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. O sea, continúa. Entonces, sí, también, porque como él escucha y sabe lo que pasó, y la situación, lo que pasa y todo eso, él sabe con a quiénes puede utilizar como mensajeros y con uno también es lo mismo. También tenemos que escucharlo a él para cuando él nos quiera utilizar como esos mensajeros para ministrar, para dar palabra de aliento, para un versículo, sí, y llegar con una palabra y sabemos, y siempre la persona va a decir, uy, esa era la palabra que necesitaba, porque el Señor nunca va a decir, ay, no, esa, como que nada, no, es porque es la que el Señor reveló, es porque esa era. Entonces, como que yo le decía, Señor, yo no sé cómo voy a hacer, cómo hacer esto, pero bueno, el Señor ha guiado y pues era como ese, yo continúo porque le digo, Señor, yo quiero seguir escuchando de ti y se vienen cosas muy, inclusive ahorita hace unas horas me dijo o sea, que eran cosas tan grandes y que yo ni siquiera me las imaginaba. Entonces, pues la cosa es, pero sí, sí es eso. Yo le decía, Señor, sé que va a haber muchas cosas y distracciones y siempre va a haber voces, pero yo quiero escuchar solo la tuya. O sea, yo no sé, ponme un aislante, yo no sé, pero yo quiero escuchar la tuya siempre y siempre guiarme por tu voz. Y aunque esté en lo más, yo sé que el Espíritu Santo está ahí y que esa es la voz. Entonces, eh, pues ayúdame, todos los días ayúdame a no olvidar que tú estás ahí. Primero que estás ahí, no debemos dudar que el Señor está aquí con nosotros todo el tiempo. Segundo, que nos ve, como aprendimos el domingo, como recibimos el domingo un recordeo, lo que sea, que nos está viendo, que no nos pierde mirada, que no se le pasa nada, pero que también quiere, porque el Señor también me decía, como resume un poquito, porque también me dio como que va unido. Entonces, que no nos olvidemos, así como Él nos mira, que no nos olvidemos de que Él está esperando que le volvamos la mirada, también como los enamorados, o sea, uno, ay, así de pronto, y el otro ni, a mí me ha pasado, ay, no sé qué, y el otro, ni siquiera sabe que yo estoy ahí, no, pues yo no le interesa porque pues, ni me mira, como dice uno, no, ese ni me mira. Y en cuanto a escuchar también, o sea, Él está ahí, quiere escucharnos, nos va a entender, nos va a responder. Hay un versículo, así para terminar los últimos versículos, dicen, ¿cómo es esa escucha? Dice, en primera de Juan 5:14 dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos, ahí viene la condición, ¿no? Conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Y en Ezequiel 8:10, nueva traducción viviente, dice, luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras, esta me gustó mucho porque es a donde deben ir las palabras que escuchamos. Dice, luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Entonces ahí cerrando, ahí es donde esas palabras que escuchamos atentamente, o sea, primero en el versículo de primera de Juan, tenemos certeza de que Él nos oye, de que si pedimos conforme a su voluntad, o sea, no se nos olvide, si le vamos a pedir una, como yo digo, yo le hablo, una barrabasada, Señor, no me digas que eso es una barrabasada mía, no le pongas atención, pero si es conforme a su voluntad, tenemos la certeza que Él nos oyó y que nos contesta. Igual,
en su tiempo, a su manera. O sea, tenemos que bajarnos las expectativas de que sea como nosotros queremos, pero él contesta, Él es un Dios que escucha y contesta. Y la otra, pues nunca, pero buscando como dónde era que había esa, el Señor me la marcó, esas palabras que escuchamos atentamente, porque una cosa es escuchar y otra es oír, ay, sí, ¿qué fue lo que dijeron? No, escuchar atentamente a dónde deben ir. No se deben quedar en aire, no sé, como dicen, viene el viento y se las llevó o lo que sea, sino que se deben ir a lo profundo de nuestro corazón. Y es ahí cuando esas palabras que escuchamos y salen a lo profundo, lo hablo por mi experiencia, por como el proceso que el Señor tiene conmigo, es que comienzan a estar ahí, el Señor, yo soy como una vaquita, yo rumio mucho, reflexiono mucho y medito mucho, y a veces el Señor me dice, hay cosas que me dice, deje de pensar en eso, ya, déjelo tranquilo, porque a veces me voy al extremo, pero por lo general, entonces, hasta que están tan profundo ahí, que ya se convirtieron en parte de mí, entonces yo ya puedo vivir así, o sea, vivir conforme a esa palabra, digamos, pero tuve que haberla interiorizado, digo yo, rumiado así, así, para que sean parte de ya de mí. Entonces, ahí es donde, porque a veces dicen, ay, no, espero, es que yo escucho tal cosa y pero no he podido, pero de pronto es porque esa palabra o no ha sido escuchada atentamente, de pronto es solamente así como, o de pronto no ha tenido ese proceso que yo creo que tiene que tener para que de verdad se vuelva parte de uno, eh, de interiorizarla, de llevarlo al profundo del corazón. Entonces, no sé si es el proceso de escucha, no sé, pero eso es como lo que quería compartir, que el Señor y yo hemos, bueno, que he experimentado en cuanto a esto y bueno, como les digo, esto es particular para cada uno, pero lo que el Señor quería que les transmitiera lo resumo en esto. Él me dijo, bueno, tú les vas a hablar del que estás enamorada. Y les vas a hablar tanto y les vas a hablar cosas tan especiales y todo eso que ellos van a quedar con ganas, que van a quedar con ganas de buscar ese amado porque ellos también van a querer eso. Entonces, espero que hayan quedado provocados más que provocados y quieran buscar eso que a mí especialmente me ha dado, pero que a cada uno tiene una forma especial en la relación con ustedes. Eso fue a lo que me enviaron, a lo que me envió mi amado. Entonces, pues, gracias y bueno, Dios los bendiga y ya Vale, está. vale, Viri, qué chévere. Eh, pues básicamente eso resume todo lo que dijiste al final. En Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El domingo nos habló de su mirada, aquí nos está hablando de su voz.